Muy buenas tardes, buenos días amigos de la Caja de Pandora. Bienvenidos a este nuevo videoprograma de charlas con Tote. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, una invitada de lujo que se llama Cristina Vilaseca. Y tenemos un tema muy lindo para hoy. El título del programa de hoy se llama ¿Estás en el camino auténtico de tu existencia? Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos que estáis, ahora conectados. Espero que este programa os guste. Estoy segura que os será de mucho interés y posiblemente podremos dar respuesta a muchas de las, esas típicas preguntas existenciales que nos hacemos, ¿no? Así que, sobre todo dar las gracias a todos por estar. Sí, muchas gracias a todos los amigos de la Caja de Pandora, a todos los que nos siguen en este programa y a todos los moderadores que nos colaboran incondicionalmente. Voy a hacer una pequeña lectura del material que vamos a compartir hoy para que nos pongamos en materia y tengamos todos una idea de lo que vamos a trabajar hoy. Y digo trabajar porque en este programa que lo podemos entre todos currárnoslo y trabajarlo para que saquemos provecho de él. Es muy interesante. Como podrán ver, empiezo a leer. Podrás encontrar respuestas a situaciones constantes de tu vida que se convierten obsesivas y que eres carente de voluntad para reconducirlas. Y esto es muy común, que nos pasa a todos. Podrás ver el vínculo del sentido de tu existencia con los conflictos más importantes que vivieron tus antepasados. Comentaremos hoy cómo y de qué manera la energía de los conflictos de nuestros antepasados van pasando de generación en generación, intensificándose al no ser reconducidos adecuadamente, hasta llegar a ti como una memoria en forma de sentido de existencia. Si siempre has estado en búsqueda de la libertad y no la has conseguido, podrás descubrir que tu corazón está reprimido posiblemente por un sentido de existencia totalmente limitante, controlado absolutamente por tu inconsciente. Te explicaremos por qué es tan importante encontrar el sentido de tu existencia y el gran bienestar que podrás obtener al tomar conciencia de él y trabajarlo. Por eso hablo de que el programa de hoy, poniendo mucha atención a él, podremos trabajar muchas cosas que nos están sucediendo en nuestro interior y que ya tenemos idea de por dónde va. También hablaremos sobre los 5 pasos para liberarte de tu sentido de existencia limitante, como son el descubrimiento de este proceso, la comprensión del mismo, la aceptación, la integración y la transformación. Te explicaremos cómo trabajaremos estos puntos en el seminario online que realizaremos el próximo sábado 20 de mayo durante todo el día. Esto es una información que también compartiremos para las personas que estén interesadas en el seminario taller que tendremos con Cristina Vilaseca. Hola, bueno, Cristina. Muy bien. Comenzamos. Vale, sí, de hecho es un tema que parece que sea muy extenso, pero de hecho da mucho juego porque, podríamos estar hablando horas sobre ello. ¿Por qué? Porque es la base fundamental de todo ser humano. Es decir, todos tenemos un proyecto u otro, pero dentro de todos estos proyectos que podemos recibir a través de todos los conflictos que vienen transgeneracionales, que incluso vienen también por una intención o por una situación que pueden vivir nuestros padres en el momento de nuestra fecundación, evidentemente nos dejan una información que nos condiciona totalmente. De hecho, en el primer programa que realizamos estuvimos hablando sobre el sentido de tu existencia, que básicamente es el sentido de tu vida. Ahora bien, me gustaría hacer hincapié para que no hayan confusiones. Cuando hablamos del sentido de tu existencia, no quiere decir que en principio sea el que tu alma te está solicitando. Cuando hablamos del sentido de tu existencia o un proyecto que tú recibes por parte de tus padres,
es un sentido en la cual lo que hace es limitarte y te condiciona de tal manera que tú no puedes actuar con libertad. Es decir, te sientes totalmente condicionado. ¿Por qué? Porque es una información que queda grabada a nivel de inconsciente y te manipula como si fueras una marioneta. Entonces, aquí precisamente, por eso quiero dar el hincapié o quiero hablar sobre el hecho de que en muchas ocasiones vivimos situaciones tan potentes, hacemos trabajos con unos esfuerzos para tener voluntad y vemos que a pesar de todo ello no podemos, volvemos a repetir el mismo patrón, volvemos a caer en la misma situación. ¿Por qué es debido a esto? Porque esto va muy en relación también con el sentido de tu existencia. El sentido de tu existencia, ¿qué sucede? Te estructura toda tu vida, desde el momento del nacimiento. Y como esto lo recibes desde muy pequeño, desde el momento de nacer, tú ya te identificas con esta forma. Y de hecho, es lo que tú conoces y sobre esto formas tus creencias. Por lo tanto, todo lo que se va desarrollando va de acuerdo a ello. En la consulta me he encontrado en muchos casos de personas que me dicen, es que he hecho talleres, he hecho seminarios, he hecho un sinfín de cosas, me he trabajado de todas las maneras que he podido encontrar, pero no tengo la suficiente voluntad para poder llegar a solucionar un tema o para poder evitar que se me repitan patrones o en un momento dado el poder poner límites o incluso personas que tienen un vacío existencial, claramente. O sea, por ejemplo, el caso de una persona que en principio su madre se queda embarazada antes de matrimonio, ¿de acuerdo? Por penalti. Pues esta chica, es un ejemplo que pongo que también pues lo he trabajado en diferentes ocasiones. ¿Qué sucede? Pues esta chica recibe la información a los 15 días de estarse gestando dentro del vientre de su madre que no es bien aceptada. Es decir, hemos de tener en cuenta que en el momento en que un bebé se está formando o un embrión se está formando a los 15 días de formación, es justo cuando se está empezando a introducir la información de qué sentido tendrá su existencia. ¿Qué sucede si la madre a los 15 días ve que no tiene la regla y resulta que se ha quedado embarazada? El susto que se lleva es decir, Dios mío, que no me quede embarazada. Claro, cuando estamos hablando antes de haberse casado, sabemos que sobre todo en según qué generaciones, pues esto estaba muy mal visto. Por lo tanto, esto conllevaba unos conflictos tremendos. ¿Qué información recibe este bebé? Primero, que no está bien aceptado. Segunda es, ¿a qué he venido si no me quieren? ¿Vale? ¿Qué sentido tiene mi vida, mi existencia? Siempre tienes una necesidad de que te quieran cada vez más y más y más y nunca tienes suficiente. Y como sientes que no te quieren, tampoco eres capaz de quererte a ti mismo. Porque siempre estás a expectativas de que los demás te estén dando, a expectativas de incluso al revés, de siempre ponerte en una posición de sumisión para poder recibir y aceptar. Entonces, esto, claro, lo que haces es otorgar totalmente tu poder como ser humano. No puedes tomar la rienda de tu vida. Así que sí que es cierto que esto nos condiciona tremendamente. Entonces hay personas que me vienen que me dicen, es que no sé qué camino tomar, no sé qué hacer con mi vida, no sé hacia dónde dirigirme en mi mundo laboral, tengo problemas en mis relaciones, soy una persona totalmente sumisa. Daros cuenta de las consecuencias que puede llegar a haber dentro de esta información que se recibe, ¿no? Es decir, la información es no te quiero, ¿vale? En estos momentos no te espero, no me va bien tenerte y todo esto me conlleva a toda una serie de conflictos por parte de la madre y todo esto es lo que la hija como tal estructura para el resto de su vida. Entonces, es un tema en el cual por más que tú te hagas trabajo, si no sabes de dónde se origina y no le encuentras un sentido y no pones en orden, no pones en orden tu mente o no pones en orden las ideas y la historia o los sucesos, es cuando tu mente te entra en conflicto porque crea una grave confusión. Y ya tendríamos que empezar de la base desde el principio, o sea, desde el momento en que nacemos. Claro, por eso precisamente hago hincapié
de que en este aspecto hay que valorar mucho el tema tenemos que valorar mucho el tema de la forma en que nosotros nos trabajamos. Si nosotros hacemos trabajos, pero sin... pongamos que hacemos un trabajo para conseguir mayor bienestar. Hacemos un trabajo para nuestra autoestima, para mejorar nuestra autoestima. Hacemos un trabajo para quitar bloqueos. Vale, todos estos trabajos están muy bien. No me atrevería nunca a decir lo contrario. Pero os voy a ser sincero, si el sentido de vuestra existencia no se ha descubierto, no se ha trabajado, todo esto volverá a resurgir, volverá a estar. ¿Por qué? Porque la estructura de tu vida, es decir, es tan potente el sentido de tu existencia que toda tu vida la has estructurado en base a ello. Entonces, estás creando continuamente asociaciones, es decir, estás creando engramas. ¿Qué quiere decir engramas? Engramas es cuando en un momento dado todos tus sentidos están activos en el momento de vivir un conflicto y todo esto queda grabado. Por ejemplo, si tú recibes un golpe y resulta que al recibir este golpe se oye un ruido muy fuerte por la calle de un automóvil o un claxon, ¿de acuerdo? Esto te va a quedar grabado y cada vez que tú oigas un claxon tú te vas a sentir alterada o se te va a manifestar un dolor donde tú recibiste el golpe. Y así funcionamos. Entonces, es como hay como una asociación interna nuestra en la cual los sentidos cuando se activan, quedan también grabados. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros desde que nacemos estamos construyendo toda nuestra vida con relación al sentido de nuestra existencia que va basado sobre un conflicto que vivieron nuestros padres, continuamente estamos creando asociaciones. Así que a lo mejor queremos solucionar un tema y a la que volvamos a estar dentro de una parte de la que nosotros hemos creado en relación al sentido de nuestra existencia, volvemos a crear una asociación y vuelves a entrar en conflicto. Así que hay que tener una fuerza de voluntad increíble para poderse trabajar. Pero si tú no lo descubres, si no lo pones es decir, si tú no lo descubres, si no lo pones en orden, por supuesto todo esto va a conllevar problemas, porque volverás a repetirlo. Claro, aprovecho para que a veces nos vamos de vacaciones, ¿no? Y está bien, pero no invertimos en este tipo de estudios de nuestra propia situación, de nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, terapia, ¿no? Terapia buena, de calidad. Claro, sí que es cierto, a veces al ser humano no somos conscientes de lo que dices tú, ¿no? El hecho de irte de vacaciones sí que es verdad. Yo me estoy encontrando con personas que dan preferencia al hecho de irse unos días de vacaciones o hacer otro tipo de actividades antes de, por ejemplo, querer invertir en un curso o en algo que les pudiera ayudar. Invertir, quiere decir invertir su tiempo, ¿vale? Ya no estamos hablando ni de dinero, sino su tiempo. ¿Qué importante es? Pues yo en muchas ocasiones les digo, ¿y de qué te sirve irte de vacaciones cuando internamente tienes una alteración que no puedes ni disfrutar? Tu mente y tu cabeza va a 100 por horas. Entonces, ¿de qué te sirve irte de vacaciones cuando tampoco estás al 100% por lo que has de hacer? Por lo tanto, es mejor estructurarte adecuadamente internamente, conseguir un equilibrio y entonces invierte en irte de vacaciones. Pero primero invierte en ti. Es decir, creo que es muy importante el hecho de saber que para tener una buena calidad de vida necesitas primero reestructurarte internamente y hacer cambios importantes, aceptarlos. Pero esto, sinceramente, cuesta muchísimo. Hay personas que, bueno, se priorizan otras cosas antes que a sí mismas. Y bueno, volvemos en lo mismo. Consideramos que el hecho de hacer cambios son los otros los que han de cambiar para tener tu propio bienestar, no tú. Entonces, como tenemos aún la visión de pelotas fuera, de que sean los demás que cambien, que sean los demás los que actúen, que sean los demás, pues evidentemente yo para qué me he de llevar ese trabajo, ¿no? Y esto también está a la orden del día. Hay una visión muy generalizada sobre
sobre el victimismo, sobre de qué manera vemos las cosas, ¿no? Yo soy víctima de los demás. Por lo tanto, son los demás los que tienen que cambiar, ¿vale? Ahí quisiera preguntarte el tema de las creencias, que fue lo primero que nombraste, ¿Sí? con ese vínculo con el sentido de tu existencia y con la conexión con nuestros antepasados. Porque todas estas creencias, la mayoría las tenemos heredadas de estos vínculos, de las relaciones familiares y las relaciones sociales, y digamos, los programas además que están pues ya hace mucho tiempo implantados en la sociedad, con las religiones, políticas, etcétera, etcétera. Aparte de los mismos de la cultura donde te levantas, ¿no? Esto para mí implica un gran desafío, ¿no? Un gran desafío de empezar a reevaluar estas creencias que nos limitan y además nos ponen una cantidad de cortafuegos, de que no nos permiten ver y relacionarnos no solamente mejor con nosotros mismos, sino con los demás. Así es. A ver, hemos de tener en cuenta que las creencias vienen sobre todo, o sea, por diferentes fuentes, es decir, puede ser por la fuente del vínculo que tú tienes con la familia, todas las situaciones que se pudieron haber estado viviendo desde el principio de todo, de las primeras generaciones de tu clan familiar, pues evidentemente esto ya te marca unas creencias. Y de hecho también pues lo recibes, pues es una información que tú la recibes en los primeros años de tu vida, que es de los 0 a los 5 años, que ya te forman como persona y forman parte de tu personalidad, pues estas creencias van muy ligadas con esto. Entonces, las creencias, ¿en qué se basan? En todas aquellas vivencias que tú tienes, en todas aquellas experiencias que tú tienes y que de hecho das por hecho que eso es la única verdad, cuando también hemos de entender que no hay ninguna verdad absoluta, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? No solo viene a través de los vínculos familiares, sino también pueden venir pues a raíz de unas creencias religiosas, pueden venir también a través de unas normas sociales, que todo esto también nos marcan unas pautas. Pero que en el fondo las creencias lo único que han servido ha sido para manipular y manejar situaciones. Y de hecho para limitarte, para que en un momento dado tú no puedas escucharte a ti mismo y decir cuál es tu auténtica verdad. En muchas ocasiones simplemente nos dejamos llevar por un vínculo que hemos estado toda la vida, es decir, es una forma en que hemos visto nuestra estructura familiar o social y hemos sido incapaces de romper esto. ¿Por qué? Porque es como si estuvieras traicionando a las personas que te rodean, a tu sociedad o a tu clan familiar, sin poder ser libre, tener la libertad y el respeto que te mereces como tal. ¿Por qué? A ver, voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, vives en un clan familiar en la cual hay una serie de creencias y tú rompes esas normas, automáticamente serás cuestionado. No aceptarán. No, es decir, vamos a decir, el amor, el vínculo de amor que hay es un vínculo basado en la necesidad. A esto yo no le diría amor, porque esto es una dependencia. No es un vínculo basado en un amor, incondicional, de respeto, de decir, si ese es el camino que tú deseas y necesitas, tira adelante y tira millas. Es decir, si esto a ti te permite evolucionar y crecer, eso es lo que vale la pena. Y cada persona lo que debería de hacer precisamente es escuchar qué le está pidiendo su alma. Pero ¿qué sucede? Precisamente el sentido de tu existencia o de tu vida, que ya te viene por parte de padres, te condiciona en ese sentido. ¿Por qué? Porque también va basado sobre una serie de creencias y vínculos que hay dentro de la familia y que se creen que evidentemente son que es lo más idóneo. Pero cuando tú consigues precisamente liberarte de estas creencias, cuando tú consigues hacerte caso a ti mismo, cuando tú consigues seguir tu propio camino porque estás escuchando lo que te pide tu corazón, pues realmente estás empezando a vivir auténticamente, estás llevando tu vida como tú quieres, empiezas a adquirir tu poder y a tener la rienda de tu vida. Pero esto cuesta mucho de entenderse. ¿Por qué? Porque hay mucho chantaje afectivo, muchísimo. Es decir, el chantaje afectivo está a la orden del día. No sé, y además empieza mucho por parte del vínculo que tenemos con nuestros padres. Es lo típico de las madres, pues que son bastante controladoras, que en principio
pues te dan un consejo y te dicen, tienes que hacer esto. O sea, no es que te escuchen, no, te dicen lo que tienes que hacer. Esto precisamente lo estuve hablando en el curso último que di de desprogramación. Estuvimos hablando sobre el control que hay de los padres a los hijos. Y de hecho, nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Es decir, no tenemos la capacidad como padres de escuchar simplemente. Y que si en un momento dado nuestro hijo nos pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Qué harías en mi caso? El poder decirle, cariño, confío en ti y sé que tú harás la mejor elección frente a lo que sea necesario. Y si te equivocas, no te preocupes, porque igualmente yo estaré aquí a tu lado. ¿Cómo cambia a cuando tienes el control típico de que te van diciendo continuamente cómo tienes que hacer las cosas? O sea, en vez de escucharte y darte la libertad, te escuchan, sí, pero todo condicionado. Y te dicen cómo lo has de hacer. No hay libertad. Y si encima no lo haces como se supone que deberías de hacerlo, entonces eres cruelmente criticado o permites que se te critique o entras en un chantaje afectivo. Entonces es como si estuvieras traicionando al clan familiar, es como si estuvieras traicionando un poco la visión del padre o de madre. Estoy poniendo diferentes ejemplos, pero es que esto está a la orden del día también. Personas que no se atreven a poder llevar su propio camino porque consideran que están fallando. Entonces, en ese aspecto es algo en la cual nos condiciona muchísimo, muchísimo. Ahora bien, cuando tenemos la capacidad de llegar a una quietud interna, quietud quiere decir parar, frenar, decir, me doy un espacio para mí, me escucho, ¿qué me pide mi corazón? Cuando tenemos la capacidad de llegar a hacer esa conexión con nuestra propia esencia, hoy, por ejemplo, había una chiquita en la consulta que me estaba preguntando, es que sé que tengo que hacer cambios, pero no sé cómo hacerlo. Y es cuando yo le decía, frena, para, simplemente date espacios, escúchate, escucha tu corazón. No tu mente, lo que la mente te está dando como orden, escucha tu corazón, ¿qué es lo que te pide? Cuando nosotros estamos, yo de hecho el sentido de tu existencia, me gusta hacer la comparación de, ¿sabes? En los típicos dibujos que ves que aquí te sale un diablito y aquí te sale un angelito y el diablito te está diciendo, haz esto, y el angelito te está diciendo lo contrario, ¿no? Pues es tal cual. El sentido de tu existencia te va marcando unas pautas de lo que has de hacer a través de un sometimiento, depende del programa que tú tengas, cuidado, porque hay algunos que pueden ser realmente de una persona que le lleve a triunfar, pero cuando tú buscas ayuda es porque precisamente lo que tienes es una situación que te limita o te condiciona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en un momento dado nosotros estamos trabajándonos la parte del sentido de nuestra existencia, normalmente el sentido de tu existencia lo que hace es limitar lo que tu corazón o tu alma te está pidiendo. ¿Qué te pide tu alma? Tu alma te está pidiendo que vivas, que realmente te sientas realizado en la vida. Tu alma es decir, tu alma de una manera u otra te está proyectando que la forma de poder vivir con intensidad es estar en el momento, es el poder de la hora. Es tal como Edgar Tolle comenta en su libro, estoy en el momento, me sitúo en el presente. Cuando tú puedes vivir esto con intensidad, entonces es cuando en un momento todo lo que viene con referencia al sentido de tu existencia deja de tener fuerza. Pero para eso hay que tener continuamente mucha conciencia. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando en un momento dado estamos coaptados precisamente por el sentido de nuestra existencia, lo que sentimos es una falta de libertad increíble. Es cuando vamos desesperadamente buscando la libertad, pensando que hacer cambios en todos nuestros factores externos, en personas que están a nuestro alrededor, en situaciones, en trabajos, vamos cambiando desesperadamente, pensando que de esta manera vamos a conseguir la gran libertad. Y la libertad está precisamente en liberar tu corazón de esto que a ti te condiciona, para poder tener bienestar, para tener paz interna. Esta es la auténtica libertad. Y en muchas ocasiones cuando me encuentro personas que se sienten atadas de manos y pies,
que dices que no me siento libre, tengo necesidad de paz, de quietud, de bienestar, viene precisamente porque están limitados por la forma en que ellos mismos se han ido metiendo dentro del hueco, del agujero, por el sentido de existencia que han recibido, por la información que han recibido y que ellos se ven obligados a tener que solucionar. ¿Qué pasa con esto? Normalmente, cuando tú tienes un sentido de existencia muy limitante y muy potente que te condiciona, siempre tiene mucho que ver con los conflictos, con conflictos más potentes que pudieron haber en las generaciones de arriba de todo. Es decir, a lo mejor pongamos el caso que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos vivieron pues una fase de una guerra, pongamos la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Con la Segunda Guerra Mundial se crean grandes conflictos y unos de ellos pueden ser los más graves, la pérdida de un padre, la pérdida de una madre, que esto conlleva muchos otros problemas. Si tú cuando eres pequeño pierdes a tu madre, pues automáticamente y tu padre está en plena guerra, vives pues totalmente aislado sin que nadie te pueda proteger, etcétera, con carencias. Ves personas a tu alrededor que están falleciendo, te sientes desprotegido, no tienes techo, hambre, etcétera. Esto ya, el simple hecho de la muerte de una persona, como puede ser la madre o puede ser el padre, ya crea múltiples conflictos. Pues este es el conflicto más importante. ¿Qué sucede a partir de aquí? Se van creando otros desencadenantes que también van afectando al resto de nuestros familiares y que de hecho nosotros tenemos resonancia con ellos. Voy a explicar de qué forma tenemos resonancia. De hecho, lo he dicho en otros programas, pero creo que es importante que se tenga en cuenta. Nosotros funcionamos igual que una radio, a través de frecuencias. Si yo estoy emitiendo unas ondas con unas frecuencias determinadas y resulta que a través del nombre o fechas u otras características que son iguales que otros antepasados míos, yo estoy en la misma frecuencia que ellos, por lo tanto estamos conectados en la misma emisora y estamos recibiendo la misma intensidad del conflicto que pudieron haber vivido a lo mejor nuestros bisabuelos, con la cual nosotros tenemos resonancia. Cuando nosotros tenemos esta conexión, ¿qué sucede? Tú puedes tener un sentido de existencia que va muy en relación a las vivencias o conflictos que no se solucionaron en su momento. ¿Por qué? Porque han ido en cadena. Y resulta que esto de una forma u otra puede afectar a tu madre, pero no solo a tu madre, sino incluso también puede ser a tu padre. ¿Por qué? Porque cuando yo hago los cursos también una cosa que podemos observar es que cuando vemos desde lejos el árbol genealógico, vemos que toda la cadena que hay de generaciones anteriores, por ejemplo, de la madre, resulta que hacemos una comparación de toda la cadena de generaciones anteriores del padre y el conflicto viene siendo el mismo. Si, por ejemplo, arriba de todo, en la cadena hubo una situación de abandono o carencia de padre, o que un padre que se vuelve a casar porque pierde a su mujer y resulta que tiene hijos con otra madre y luego aquí hay un enfrentamiento y buscar la aprobación de una madre que no es tuya legítima, buscando aceptación. Estoy dando ejemplos. Resulta que por parte de la otra cadena es un conflicto muy igual. ¿Por qué? Porque nosotros en el clan familiar está escrito el tipo de conflictos que se han de trabajar y se priorizan esos conflictos, porque son los que forman parte de la vida y de la evolución de un clan familiar. ¿Qué sucede? En el momento en que tú atraes a otra persona para compartir tu vida, hay muchos conflictos que son compatibles para que se puedan trabajar conjuntamente, es decir, para que te pueda hacer de espejo. Y así funcionamos, realmente es así. Y tanto es así que a lo mejor tú tienes un conflicto y a lo mejor tu hermano lo está reparando físicamente y tú psicológicamente, que es lo que antes estábamos comentando previo al programa. Y de hecho es toda la familia la que está buscando una solución biológica a algo que pudo haber sucedido desde años atrás, casi un siglo, porque a lo mejor puede venir ya de los abuelos o de los bisabuelos, y resulta que tú no eres consciente de dónde te viene. Así que en el momento en que tú puedes localizar el sentido de tu existencia,
ya te sirve de base para comprender cuáles fueron los conflictos más potentes y poderosos que pudieron haber existido en tus anteriores generaciones. Y no solo los tuyos, sino incluso de la familia de tu compañero de vida o de tu pareja. Así que, si nosotros tenemos esta información que es tan valiosa, si tenemos conocimiento de ello, daros cuenta de qué manera podríamos, de una forma u otra, incluso trabajar en conjunto con la persona que te está acompañando en tu vida, con la propia familia. Sería un trabajo muy hermoso, porque sería tomar conciencia de los sucesos. Pero para ello, sobre todo, y es una de las cosas que más me gusta cuando doy los cursos de desprogramación, es que te das cuenta que el crear juicios y prejuicios está tan fuera de lugar porque todos estamos condicionados por lo mismo. Entonces, es un trabajo tan hermoso porque es un trabajo en conjunto, de comprensión, de compasión, de entendimiento. Y cuando tú haces un descubrimiento de ti sobre qué es lo que hasta ahora te había podido condicionar, tu visión sobre la vida cambia totalmente. Ahora, es un trabajo que implica voluntad, mucha conciencia. ¿Por qué? Porque a la mínima vuelves a caer en la misma. No sabes cómo. Si es algo que es tan potente en ti y además puede haber sido una emoción que se pudo vivir con tanta intensidad por situaciones muy conflictivas que se dieron en tus antepasados, es para que lo podamos comprender. Si nuestros antepasados vivieron conflictos muy potentes, ¿de acuerdo? Y resulta que tú recibes, para poderle dar una solución definitiva, lo tienes ya como sentido de tu existencia incorporado, ¿qué sucederá? A lo mejor por una tontería, a ti se te va a manifestar de una forma increíble. Porque hay una acumulación de energía tan potente, de emociones que no han sido solucionadas, que entonces tú lo vives de una forma desbordada. No solo por tus propias vivencias, cuidado, es que quiero que eso se tenga muy presente. No solo por las propias vivencias que tú hayas podido tener en el recorrido de tu vida, sino por las propias vivencias que pudieron tener tus antepasados. Es muy potente, tiene mucha fuerza, por lo tanto eso se convierte en un volcán en tu cuerpo. Es sumamente explosivo. Por eso es que me gusta hacer mucho hincapié en este punto, porque si realmente la humanidad tomáramos conciencia de ello, despertáramos y lo viéramos tal como es que haríamos un cambio radical en nuestra vida, en la forma de llevarla. Y de hecho, ya lo dicen, si tú consigues un cambio en ti, cambias el mundo. No quieras cambiar al mundo sin haber cambiado previamente tú. Y esto es una conexión que hay en toda la humanidad. Y estamos hablando de clan familiar, pero si fuéramos más allá, incluso estoy convencida que hay algunos factores, como puede ser el orden de hermandad, que te puede conectar con otras personas que no son familiares directamente tuyos. Y que posiblemente tú tienes más afinidad con ellos porque de una manera u otra, o de una manera muy sutil y profunda, estáis reparando conflictos muy similares. Porque os habéis atraído porque estáis en la misma frecuencia. Así que si pensamos que estamos desconectados, estamos muy equivocados. Hay una íntima conexión entre unos y otros. Nuestras partículas se atraen, porque todos somos energía. Y el momento en que estamos conectados unos con otros, es increíble. Porque entonces cuando te das cuenta que eres parte de la misma unidad. Incluso cuando alguna vez me vienen personas que me dicen, es que yo no sé qué hacer con mi vida, es que no me valoro, etc. Es cuando le digo que no te das cuenta que tú tienes un pequeño hueco en el universo que es personal intransferible. Es decir, nadie te puede cambiar por ese espacio que te corresponde a ti. Eres sumamente importante y necesario. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú digas, será lo suficiente para que esto pueda desencadenar muchas otras cosas como una cadena de favores. Cualquier movimiento, cualquier acto tuyo es necesario para cualquier situación,
para la vida, para que todo esto tenga un engranaje a muchas otras personas. Así que hemos de darnos cuenta lo importante que somos como seres humanos y como esencia como tal, y lo conectados que estamos y que somos de la misma unidad. Y cuando somos de la misma unidad es porque todos estamos hechos a imagen y semejanza. Y esta palabra no es simplemente porque Dios lo dijo, la Biblia lo dijo. Es porque todos actuamos igual, de la misma manera. Lo único que varían son nuestras emociones y conflictos. Pero tenemos la misma forma de proceder, la misma manera de ver la vida. Tenemos el mecanismo nuestro de actuación es idéntico. Así que por eso de aquí sale la frase es que estamos hechos a imagen y semejanza. Es un tema que realmente, ya sé que lo hablo con mucha pasión, porque me apasiona, por supuesto que me apasiona, porque se consiguen tantos cambios. Y me gustaría que las personas que están escuchando este programa lo pudieran vivir de la misma manera que lo vivo yo, para que pudieran comprender lo importante que es y que tengan al menos la mínima intención o ganas y deseos de querer realizar ese cambio. Lo que pasa es que también entiendo que todo es un proceso, es una evolución y no se puede forzar ninguna situación. Sería demasiado prepotente pensarlo como tal, ¿no? Pero ojalá y hubiera esa conciencia. Ojalá no podría decir ni siquiera nuestro planeta, podría decir nuestro universo haría un cambio tan radical, haría una metamorfosis, un salto cuántico increíble. Y mientras más personas puedan recibir esta información, creo que mejor será. Así que agradezco a la caja de Pandora que me pueda facilitar esta posibilidad. Sí, te agradecemos a ti, Cristina, por la verdad. Yo considero que esa pasión proviene de un don, ya lo habíamos comentado antes de empezar el programa. Es una suma de cosas y entre esas cosas es un don de ciertas personas que tienen esta capacidad de ver esta energía, de compartirla y de descifrarla, ¿no? Tú hablabas de Eckhart Tolle, de vivir el presente y claro, ante esta situación y ante esta, digamos, desconexión de nuestra propia esencia, de nuestro propio sentido, el verdadero, es que es utópico casi vivir en ese presente si no nos hemos mirado profundamente y hemos revisado estos anclajes, ¿no? O estas conexiones, como tú le llamas, engramas, ¿no? Estos engramas que se generan y que reaccionamos inconscientemente ante situaciones que se nos repiten de la misma manera de hace 20 años o de hace 10 años cuando tuvimos un problema, una situación difícil, o ni siquiera cuando la tuvimos nosotros, sino cuando la tuvo nuestro padre, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Eso es un gran misterio, ¿no? Lo bueno que tenemos hoy tenemos la posibilidad de las personas que estén interesadas en la búsqueda del conocimiento, de conocerse a sí mismo, es que tenemos estos recursos hoy en día disponibles de estas terapias, de esta información que está bien hilvanada, que tú me imagino has estudiado muchísimo, aparte de la conexión que tienes ya, y que sirve para despejar ese camino. Yo creo que todos, me incluyo, necesitamos de este proceso y como tú bien lo dices, somos imagen y semejanza y el vecino y cualquier persona que está cerca de nosotros, por cualquier situación nos está brindando mucha información, ¿no? Porque ese es un punto muy clave, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros salimos del ego, ¿vale? Y cuidado, y cuando digo salimos del ego, con esto no quiero decir que lo tengamos que despreciar. A veces también en muchas terapias o cursos, seminarios que se hacen, se está acribillando el ego. Cuidado, el ego también es necesario, ¿vale? Porque el ego es el que te permite salir adelante también, cuidado. Lo que pasa es que tiene que ser un ego bien conducido, que no sea él el que te conduce a ti, ¿de acuerdo? Un ego, pues, que esté equilibrado de una manera justa, adecuada, ¿de acuerdo? Como todo. Los extremos no son buenos. Hablando de extremos, antes de que se me olvide,
quiero hacer hincapié en un punto también que es muy importante. Con el tema de la desprogramación, muchas veces hay personas que llegan a un punto de confusión, porque cuando yo hablo de una reparación biológica, ¿esto qué quiere decir? Es la manera en la cual tú actúas de forma inconsciente. Es decir, estás reparando algo a espera a que se pueda solucionar una emoción, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos una reparación biológica, no es una reparación consciente, no es una reparación en la cual tú estás tomando conciencia del por qué está sucediendo esto. Las reparaciones biológicas te conllevan a extremos, en la cual ni un extremo es bueno ni el otro. Me encuentro en casos, por ejemplo, de consultantes que vienen o en el curso que me dicen, es que yo tengo, bueno, cuando empiezo a mirar por fechas o por nombres, digo, es que tú eres doble de tu padre. Y evidentemente hay un antagonismo increíble. Lo primero que me dicen, imposible, porque yo soy muy diferente a mi padre. Digo, bueno, te aseguro que tú eres doble de tu padre. Entonces me dicen, no, no puede ser porque yo actúo totalmente diferente a mi padre, porque no quiero ser como él ni quiero hacer las cosas como él. Aquí ya me está dando la clave de que realmente son iguales. Lo que pasa es que como hay un conflicto y no se soporta a sí mismo esta persona, lo que hace es actuar, ni se soporta a sí, ni se soporta a su padre. Actúa a extremos, haciendo totalmente lo contrario. Entonces, ni se trata de actuar como el padre, porque pudo haber hecho daño, entre comillas, ¿vale? O pudo haber sido inconsciente, ni se trata de actuar como el hijo, porque es igual de inconsciente. De lo que se trata es sospesar, de decir, a ver, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿Qué he de aprender de aquí? ¿Y cuál es el punto medio? Con un equilibrio, de llevarlo de una forma adecuada. Eso es una reparación adecuada. Eso es saber gestionar adecuadamente una emoción. Es saber darle, pues, un camino como corresponde. Ahora, claro, si te vas a los dos extremos, por supuesto, la cosa ya no funciona. Quiero decirlo porque alguna vez también me encuentro, me dicen, bueno, si lo estoy reparando, entonces voy bien. Digo, no, cuidado. Una reparación biológica no es hacer bien las cosas. Te vas a extremos, te estás dejando llevar por tu inconsciente. Por lo tanto, estás siendo manejado. El inconsciente te está manipulando, te está manejando, ¿de acuerdo? Y no eres tú el que estás tomando la rienda, es tu inconsciente, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera podemos saberlo? A través de nuestra esencia, conectando con nuestra esencia. La esencia siempre nos va a dar una respuesta auténtica, nos va a dar la respuesta de la verdad de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, bueno, esto quería hacer hincapié porque pensé, si no lo comento, luego se me escapa y como a veces es ir hablando sobre la base, esto lo tenía muy presente. Pero bueno, lo que anteriormente comentábamos es sí, si nosotros nos dejamos llevar por el ego, entonces las cosas no funcionan adecuadamente. Una cosa que me gustaría hacer también, hablar sobre este punto, es las diferentes fases en que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? Sí, antes de que entremos a las fases donde nos podemos encontrar, y quería comentar algo respecto a lo que estabas hablando, las reparaciones, ¿no? Sí. ¿No crees tú que en nuestras relaciones directas con nuestros amigos, nuestras relaciones de pareja, tenemos también mucha oportunidad de reparación? Porque eso mismo que dices tú, me he dado cuenta, cuando hay alguien que realmente con el que chocamos y que nos enfrentamos, si analizamos bien la información, esta persona se parece muchísimo a nosotros. Total. Y en ese punto es tanto el choque, el encuentro, es cuando no reconocemos ese gran parecido. O sea, yo creo que sobre todo es cuando no hay un reconocimiento. Es decir, cuando tú llegas a tener ese reconocimiento, entonces es cuando tienes la capacidad de poderlo gestionar. Incluso tienes la capacidad de poderle hacer ver a tu pareja o la persona con la que estás teniendo el choque de dónde se origina. Entonces esto ya crea también un equilibrio, es decir, esto permite en que pueda haber pues un entendimiento, porque cuando
Cuando tú llegas a ese entendimiento, y válgame la redundancia, es porque aquí ya entra, no entra un factor de protagonismo, ni entra un factor de querer ejercer un poder o de querer manipular al otro. Ya entra el hecho de querer llegar a un entendimiento. Y cuando hay un entendimiento, te desnudas de todo ese armazón y de tonterías que a veces se nos presentan en nosotros mismos y que lo único que crean es un choque frontal. Entonces, y es una cuestión también de amor. claro. Y una cuestión de amor no solamente en el sentido de sentido, digamos, de que yo amo a los demás. No, vamos a ser honestos. Como también se dice, primero para amar a los demás te tienes que amar a ti mismo. Yo creo que cuando nos amamos a nosotros mismos y tenemos esta información delante, pongo el ejemplo, una persona con la cual tengo un problema de relación, sea de cualquier tipo, puede ser de trabajo, puede ser de negocio, puede ser de amistad o de relación amorosa. Esa información que se nos está, esa oportunidad de ver que casi siempre por lo cual no coincidimos o por lo que me molesta a esa persona es porque hay una gran conexión entre él y yo, ella y yo. Hay un gran parecido. Eso es una cuestión es una gran oportunidad para coger, sí, nuestro ego nos ha ayudado muchísimo a llegar a donde hemos llegado, pero hay un punto en el cual el ego se puede convertir en un pequeño inconveniente, ¿no? Es el momento para coger el ego y decirle, espérate un momentico, que aquí hay algo que es superior y bueno, eso sí es importante para ti, ir conociéndote profundamente, y yo creo que esta es la clave. Si queremos conocernos profundamente y es llegar a nuestro sentido, a nuestra esencia, es tener el coraje, el valor de examinar cada punto y cada acción, ¿no? Esa observación. Claro, por supuesto. Es decir, en el momento en que tú ves que te estás desbordando y que te estás saliendo fuera porque además somos conscientes, o sea, lo que pasa es que a veces ya nos metemos tanto dentro de una emoción que no tenemos un control de nosotros mismos. Pero en el momento en que tú haces esta observación de ti mismo, es cuando ya empiezas precisamente a tener tu propio poder. Porque incluso eres capaz de ponerte límites a ti mismo para poder situarte y centrarte en ti y escucharte y saber cómo poder manejar las cosas, por supuesto. O sea, y luego a nivel social también me doy cuenta de que existe mucha reacción agresiva y violenta respecto de ciertos personajes, sean políticos, sean cualquier tipo. Y se ve mucho en la política, ¿no? Y entonces, yo lo noto mucho, por ejemplo, en el país que yo vengo, en Sudamérica, en Colombia, que hay tantos conflictos y hay tantas tendencias políticas, que si de izquierda, de extremas derechas, en fin, que hay tantas cosas, y ahí se levantan muchos odios. Esos odios y esas separaciones tan viscerales vienen también de esa falta de observación, de que esa persona o esa situación le estamos dando una importancia básica, no nos estamos elevando sobre ella, no tratamos de mirar, como tú dices, desde fuera, para poder ver el panorama bien claro y qué información nos está brindando esto, qué oportunidad tenemos para elevarnos sobre eso, no elevarnos en el sentido de que soy superior, sino al contrario, es decir, me elevo ante la situación para sacar algo bueno para todos. Así es. Bueno, supongo que esto también viene por el hecho de la guerra de verdades, ¿no? Siempre creemos que nosotros tenemos nuestra verdad absoluta, que va basada con nuestros conocimientos, nuestras creencias y nuestra forma de ver las cosas. Pero yo normalmente utilizo un ejemplo que me es muy práctico, por si os puede servir, es que si yo tomo un objeto, por ejemplo, tomo este objeto, posiblemente desde el ángulo que yo le estoy viendo, esto está recibiendo, está en un punto que recibe unos rayos de luz, ¿de acuerdo? Y de sombras, es decir,
automáticamente esto a mí me permite verlo con una perspectiva, pero posiblemente tú desde allá estás viéndolo con otros ángulos de luz y de sombra, la cual estás viendo otra perspectiva. ¿Quién tiene la razón, tú o yo? Es que ni tú ni yo. ¿Por qué? Porque en principio o yo tengo mi razón y tú tienes la tuya, pero aquí ha de haber un mutuo respeto. Esto es una. Pero después, si volvemos a la parte más profunda, es que si fuéramos conscientes que todos somos de la misma unidad, ¿de qué diferencias estamos hablando? Es decir, buscando diferencias étnicas, políticas, ¿de qué estamos hablando? Cuando todo esto es una manipulación. Es una guerra de egos, simplemente que este tipo de personajes quieren alimentarse a sí mismos. Y nos venden la película, y perdonadme que lo... O nosotros aceptamos la película, vamos a enfocarlo por aquí, aceptamos películas de situaciones de personas que simplemente se quieren dar a destacar y quieren conseguir sus propios beneficios, pero no hay nada más. ¿Por qué? Porque hay una carencia de entendimiento que somos de la misma unidad. Y de hecho, hay una carencia de entendimiento de cómo funciona el universo. De verdad, no hace mucho hablé con una persona, un amigo de mi pareja, que me quedé sorprendida porque solo me dijo una palabra clave. Me dijo, no, es decir, no me gusta hacer nada a ninguna persona de lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Esto va muy, muy, muy en función también al hecho del efecto boomerang. El universo actúa tal cual, pero no es porque se nos castigue, es porque forma parte de nuestro aprendizaje. Si en un momento dado tú actúas de una forma determinada, no te preocupes, el universo ya se encargará de devolvértelo con la misma moneda, pero no en plan de castigo, en plan de que es parte de tu propio aprendizaje, porque si tú eres capaz de haber ejecutado, haber actuado de una forma determinada, eso mismo tú lo vas a recibir. Porque es tal como tú lo ves, como tú lo proyectas y como tú lo sientes. Y esto pasa lo mismo dentro de todas estas guerras que están habiendo. Estas diferencias que hay entre políticos, entre formas de querer defender su posición, de querer demostrar que son los mejores. ¿Mejores de qué? ¿Quién es mejor y quién es peor? ¿Quién es superior y quién es inferior? No hay nadie ni mejor ni peor, todos somos iguales y volvemos en lo mismo. Entonces, cuando empiezas a ver esto, piensas, hay una demagogia, hay una historia, una manipulación tan bestia que no quiero buscar culpables, pero sí que es verdad que me gustaría hacer una reflexión de que somos nosotros quienes damos pie a que esto suceda. Porque somos irresponsables. Somos irresponsables en la manera en la cual nosotros estamos aceptando toda esta porquería que se nos está enfocando. Somos nosotros los que hemos de decir, basta. Pero como no sabemos poner límites, ni nos lo ponemos a nosotros mismos ni a los demás, pues seguimos en la rueda. No somos capaces de salir de esa rueda. Yo estoy convencida que si el 80% de la totalidad de la humanidad o de la población dejara de poner las telenoticias, las noticias, ¿vale? Habría un cambio radical, porque ya no vivirías bajo la influencia del miedo ni de la manipulación. Y es más, tendrías tiempo para escucharte a ti mismo. Date un buen paseo por el bosque o en plena naturaleza y verás cómo aprenderás más del murmullo de los árboles que de lo que te están enfocando en las noticias. Pero encima te venden en la película que eres un inculto porque no escuchas las noticias y no estás al día de las cosas que suceden. Date cuenta el enfoque que se le da. Bueno, yo ni televisión tengo, pero bueno, con internet ya hay una cantidad de información. Estamos en un exceso de información. Exceso de información. No lo puedes... Es alucinante porque, claro, hay cantidad de programas que se van estableciendo y se van moviendo y en diferentes puntos del mundo, según cómo está la situación en cada parte, pero siempre en beneficio de unos cuantos pocos. Y esto, ¿por qué conecta con el sentido de tu existencia? Inclusive tú lo llevaste a un nivel más alto, ¿no? Del universo. Claro, porque todo está conectado. Todo esto, y esta pretensión nuestra de estar desconectados de los demás es una vanidad muy grande.
Así es, así Yo es. quisiera, si te parece, que empezáramos a compartir las preguntas que tenemos aquí del público que nos está acompañando muy amablemente. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas y si alguna persona tiene más cosas que compartir, bienvenida seas. Aquí no las he revisado todavía porque he estado pendiente de todo lo que hemos estado hablando y conversando. La verdad es que ha estado brillante tu exposición, te lo agradezco muchísimo y hay muchas personas que están muy contentas con lo que tú has expuesto hoy. Hoy realmente has estado muy inspirada, tengo que decirlo. Bueno, empezamos con Manuel de México. Dice, ¿la astrología es útil para identificar el camino de vida? ¿Con qué otros recursos identifico mi auténtico camino? Bueno, a ver, tengo unas ciertas nociones muy básicas sobre la astrología, pero evidentemente, vamos, mi auténtico respeto, porque sé que a través de ello también puedes sacar muchas respuestas. Pero para encontrar tu auténtico camino, tenemos que basarnos sobre la información que tú puedas ir adquiriendo referente a tu familia. Muchas veces ignoramos esto, ignoramos las batallitas familiares que nos explican, pensando, vaya pelmazo o qué pesado es el abuelo, que se vuelve a repetir igual. Pero creerme que mientras más cosas podáis escuchar y tengáis capacidad de ver más allá, con esto vais a encontrar muchas respuestas. No os quedéis solo con la típica información que os están dando. Construir un poco más alrededor, meteros en la situación de la persona, lo que pudo haber estado viviendo, cómo lo vivió, qué circunstancias habían alrededor y veréis cómo vais a encontrar muchas más respuestas. Es decir, no os limitéis, buscar más allá. Es muy importante ser creativos. Es la forma de potenciar esta parte vuestra. Esto es lo que te podría sugerir. Evidentemente, estás invitado al curso que también vamos a dar el 20 de mayo, en la cual vamos a trabajar todo esto y os vamos a dirigir, os vamos a dar el camino para poder encontrar el sentido de vuestra existencia y veréis qué cambio. Es decir, el poderlo descubrir, ya veréis las cosas vamos, con un ángulo muy diferente, ¿vale? Espero que te haya podido contestar bien, Manuel. Y bueno, recuerdos a México, que es un país que lo adoro. Estuve viviendo muchos años allá. Muchas gracias, Cristina. Aquí tenemos una pregunta. Angie pregunta, ¿la religión es buena o es mala? A ver, yo creo que no podríamos entrar aquí en es buena o es mala. Yo creo que toda religión tiene que ser respetada. El tema está en que nos dejamos llevar por lo que nos están diciendo y la religión, de hecho, la información que desde un principio se quiso transmitir, era positiva. O sea, yo creo que todo, por ejemplo, si entramos dentro de la religión católica cristiana, Cristo lo que nos enseñó, lo que nos dio como mensaje, era de unas palabras muy sabias, era un gran maestro, era un gran sabio. Ahora, que todo esto después se fue manipulando y se fue transgiversando, eso es otra historia. Pero yo creo que las religiones tienen que ser respetadas, pero sobre todo es que aprendas a escucharte a ti, que entiendas que tú tienes tu propia religión y que tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio maestro. Y cuando llegas a un entendimiento profundo de ello, verás cómo todo en tu camino se va suavizando y te vas sintiendo más seguro de ti. Muchas gracias, Cristina. Me quedo también con lo que le contestaste a Manuel, que con la información de la familia tiene muchos recursos y bueno, con la religión completamente de acuerdo. Se puede extraer muchas cosas buenas. Yo de hecho me alimento mucho de todas las corrientes, ¿no? De los Upanishads de la India, que son bellísimos, de los budistas. A mí me encanta el budismo, tiene una cantidad de información conciencial preciosa, y del cristianismo primitivo, sobre todo el cristianismo yogi, hay preciosidades. Lógicamente, después la manipulación de las religiones organizadas económicamente, ya sabemos. Efectivamente. Continuamos. A ver, aquí hay como una queja, ¿no? Es como una pregunta queja. Dice,
Demasiado ejercicio de muchos ponentes y necesito acelerar el proceso porque no hay cambios mayores a los que he vivido. ¿Qué me recomienda hacer o cómo acelero el proceso? A ver, mira, es una pregunta que me va muy bien porque precisamente ahora puedo hacer hincapié en unos puntos que han quedado pendientes de hablarse. A ver, en toda evolución del crecimiento de una persona, yo le he querido poner diferentes fases, ¿vale? Primera es la de descubrir qué es lo que te está sucediendo, ¿de acuerdo? Es descubrir precisamente la desprogramación sirve para ello, para poder descubrir. Luego entramos en la fase de poderlo comprender, comprender la comprensión de qué es lo que sucedió y por qué sucedió esto, de qué manera todo se desarrolló, de forma que todas esas lagunas mentales que quedan en la historia de nuestro clan familiar se le empiezan a dar una forma, el puzzle se empieza a construir, por lo tanto todo lo ves desde otro ángulo, puedes darle un entendimiento. Luego es aceptarlo, porque por supuesto todo esto tiene un proceso de aceptación, pero si tú te pones a pensar, y yo creo que es lo que te puede pasar, cuidado, no me quiero anticipar porque no sé exactamente tu caso, es que posiblemente te hayas quedado en el tercer punto, que es la cual la mayoría de las personas cuando nos hacemos un trabajo personal es donde nos quedamos. Nos quedamos en el punto de la aceptación, pero no nos damos cuenta que hay que ir un poco más allá. Forma parte del proceso. De hecho, eso es lo que me gusta a mí trabajar en los seminarios, trabajarlo por partes. Los tres primeros puntos, que es lo que es descubrimiento, comprensión y aceptación, y luego pasar a la parte de la integración, que eso ya es muy importante, lo integro en mi vida, forma parte de mí, y lo integro de tal manera que también tengo la capacidad de liberarlo para llegar a una transformación. Libero todo aquello que puede haber sido tóxico y nocivo, libero y perdono, y no es que perdone a los demás, me perdono a mí mismo por lo que he vivido y de hecho lo veo como un aprendizaje, una parte de mi vida, forma parte de ello, del aprendizaje, agradezco que haya sido de esta manera porque me ha permitido evolucionar y luego transformo. La transformación es cuando ya no hay nada que te pueda alterar con referencia a aquello que a ti tanto te aflige. Pero, ¿qué sucede? Que normalmente nos quedamos en la tercera fase. Eso es algo que, por ejemplo, en el webinario lo vamos a trabajar muy profundamente. Vamos a hacer las tres primeras fases, pero luego haremos otro seminario en el cual ya trabajaremos lo que es poder llegar hasta la transformación. Para esto hay que hacer trabajos bastante profundos, en la cual en el primer webinario, evidentemente, se van a ir dando pautas y os iremos dirigiendo qué cosas se pueden hacer para poder llegar al punto de la transformación, ¿de acuerdo? Pero, claro, también ante la pregunta que tú me has hecho, tienes que tener en cuenta que esto forma parte de tu vida. Y si tú lo incorporas, toda esta serie de sucesos y situaciones que tú puedas vivir, lo incorporas en tu vida y lo puedes ver como parte de la escuela de lo que corresponde, entonces verás cómo lo podrás asumir de otra manera. Porque si lo ves con prisa, con impaciencia, de quiero un cambio ya, lo que estás haciendo es te estás resistiendo. Porque quieres dar un salto cuando aún te faltan unos puntos que tocar. En muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es querer chocar contra la montaña. Cuando tenemos una montaña enfrente, lo que hemos de hacer es desviarnos para poder llegar a otro recorrido. Pero en ese desvío vamos a encontrar otras experiencias que nos van a preparar para llegar al otro punto de la montaña. Pero si tú quieres atravesar la montaña, ir directo tomar directamente ese camino hasta chocar con la montaña, lo que vas a hacer es estrellarte. Así que te sugiero que paciencia, tranquilidad, reflexión y ves aceptando lo que se va presentando. El dolor se transforma cuando lo aceptas, pero si tú te resistes a ese dolor, lo que estás consiguiendo es sufrimiento. Entonces, mejor que lo puedas enfocar de otra manera, es lo que yo te sugeriría. Te invitamos al webinario si quieres venir y ya sé que estoy haciendo mucho hincapié en ello, pero es que no sé de qué otra forma os lo podría transferir. O sea, ¿cómo os puedo transmitir toda esta información si no hacemos un trabajo?
Es importante el que sepáis que a medida que me vayáis dando toda la información que surge de vosotros, podemos conseguir hacer esa transformación. Entonces, de hecho, lo estuvimos hablando con Tote, que sepáis que encontramos tan importante el hecho del sentido, de poder localizar el sentido de nuestra existencia, que ni siquiera ya no es ni por una cuestión de coste, porque vamos a estar trabajando todo un día completo y hemos decidido poner este seminario a 50 euros, de forma que pueda ser asequible para todos, para todas aquellas personas que realmente quieren realizar un cambio en su vida, porque es nuestra finalidad. Es decir, si yo tengo el don que pueda tener, si le quiere llamar así, no es porque se me ha puesto en el camino para poderlo hacer. Entonces, me gustaría que todas las personas que pudieran, al menos lo puedan experimentar y que lo sepáis. Y os están dando todas las oportunidades, así que, por favor, aprovecharlo. De verdad, os puede ser de mucha utilidad. Sí, es un seminario de 150 euros que se queda en 50 euros. Es una gran oportunidad. Se puede hacer online, también se puede hacer presencial para los que viven cerca de Barcelona. Y bueno, cualquier información, ya saben que pueden escribirme a tote@lacajadePandora.eu y bueno, o sea, aprovecharlo porque para mí es información, como decía, antes de vacaciones, terapia, señores, porque esto nos va a abrir muchas puertas. Bueno, continuamos con las preguntas. Continuamos con las preguntas, a ver dónde me quedé. Bueno, desde Perú, ¿piensas que emplear la meditación de la mente universal es un buen método para encontrar tu propio camino? ¿Piensas que, perdón, vuélveme a repetir? ¿Piensas que la meditación de la mente universal es un buen método para encontrar tu propio camino? Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que la meditación, bueno, de hecho, uno de los seminarios que yo realizo, que voy a realizar ahora próximamente en el mes de junio, es meditación y 4 días en silencio. Hacemos desprogramaciones, buscamos el sentido existencial de cada persona y a su vez, pues hacemos un trabajo a través de la meditación, del encuentro con tu esencia. ¿Por qué? Porque la meditación realmente, en el fondo, te permite centrarte en el ahora. La meditación no es el hecho de que relajas tu cuerpo y ya está, eso es una relajación profunda, pero una meditación es que tu mente, de una forma u otra, la sabes dirigir a un mismo punto. Entonces, los pensamientos ya no están dando vueltas y vueltas y vueltas, no te están obsesionando. Entonces, la meditación en el fondo, cuando tú tienes la capacidad de poder llegar a ese momento de quietud, que tus pensamientos ya están totalmente tranquilos, entonces es cuando te sientes que estás en un punto absolutamente neutral. Y cuando estás en un punto neutral es cuando tienes la capacidad de llegar adentro, de conectar con tu esencia. Así que es muy importante. Ahora bien, por más meditación que tú hagas, hemos de tener en cuenta que vivimos en un mundo en el cual estamos corriendo cada día. Y si no estamos corriendo, estamos recibiendo una energía que va muy rápida. ¿Qué sucede? Que si a nivel inconsciente nosotros estamos muy cargaditos, por más meditación que hagamos y no limpiamos esta parte, nos podemos desequilibrar muy rápidamente. La meditación te permite encontrar situaciones, pero tampoco es tan fácil. Yo doy clases de meditación y en muchas personas lo que encuentro es que no meditan, lo que hacen es relajarse o se quedan dormidas también en algunos casos, ¿vale? Pero el llegar a hacer una auténtica meditación es una práctica de cada día, es como cuando tú ejercitas tu cuerpo, es lo mismo. Así que sí puede ser práctico, pero también has de ser muy honesto si puedes llegar de esta manera. Muchas gracias, Cristina. Continuamos con las preguntas. Dice María desde Argentina, ¿con padres ciegos ser canalizadora es limpiar el clan? Muchas gracias. Con padres ciegos ser canalizadora es limpiar el clan. A ver, ciegos, supongo que se refiere ciegos de visión real, ¿no? De que no... Supongo que sí, porque no lo aclara, ¿eh? Vale, pueden ser ciegos que no puedan ver más allá o ciegos porque realmente no ven. De hecho, vamos a ver, cuando estamos hablando de falta de visión,
¿de acuerdo? Desde un punto de vista de desprogramación, pero una visión de ceguera auténtica, es porque hay algo que tú no puedes ver, algo que te aflige tanto que no quieres ver, por lo tanto se crea un bloqueo en tu visión. También depende, ¿de acuerdo?, de cuál pueda ser la causa. Todo puede tener un significado. Son situaciones que posiblemente pudieron haber visto el clan con anterioridad, que fueron visiones tan y tan repulsivas o tan potentes que la propia mente no lo pudo superar, no lo pudo aguantar. Así que, ¿qué es lo que crea? Crea una ceguera. Ahora, también hemos de tener en cuenta qué tipo de ceguera. Si es de nacimiento, si se dio con la vejez, si en un momento dado fue a través de un accidente. Todo tiene un significado. Entonces, teníamos que definirlo. Ahora, si por este motivo tú eres canalizadora o no, yo creo que no es por el hecho de la ceguera de tus padres. Yo creo que simplemente porque, bueno, de una forma u otra, has tenido la capacidad de poder conectar y transmitir una serie de conocimientos que pueda ayudar a despertar conciencia, como nos pasa a muchos terapeutas, ¿no? Cada uno a su estilo y a su manera. Yo creo que si tú te escuchas a ti misma, sabrás si viene de aquí o no. Eso es algo que yo no puedo responderte sin tener más información. Sí, dice que ceguera desde niños. Ceguera de niños. O sea, sus padres eran ciegos de niños. Entonces, sí, viene de clanes anteriores. Han vivido situaciones, conflictos que no han podido ver. O sea, que no han podido soportar lo que han llegado a ver, ¿vale? Muchas gracias, Cristina. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice Patti desde México, si no conociste a tus abuelos y bisabuelos y tus padres no te hablan de ellos, ¿cómo se solucionará? Bueno, es lo que en el programa comentábamos, que en ocasiones simplemente con saber la situación que se puede dar en el ramo, por ejemplo, si de tus padres no conoces nada por ejemplo, de tu padre no conoces ni a los abuelos ni a los bisabuelos, pero sí de tu madre, tranquila, porque hay muchas cosas que están conectadas. Entonces, sabiendo sobre una rama, podemos deducir muchas más cosas. Siempre hay otra parte que es la parte intuitiva y surgen cosas, ¿eh? En la consulta a veces hay gente que no trae información y con poca información hemos sacado muchas más cosas que con personas que han traído más información. Es importante tenerla, pero si aprendemos también a utilizar la parte intuitiva, entender el gesto corporal de la persona, que también el cuerpo se está manifestando y está dando unas señales, etcétera, podemos sacar cosas, ¿eh? O sea que siempre hay respuestas. No te creas que te vas a quedar. Puedes recibir ayuda si tú la solicitas. Muchas gracias, Cristina. Continuamos. Dice Manuel desde México, ¿será verdad lo que dicen los 11 pasos de la Maya de que solo hay un solo conflicto real que se muestra en todas las áreas y las reencarnaciones? Bueno, a ver, en principio, en el primer programa, cuando estuvimos hablando sobre el tema de la reencarnación, yo di mi punto de vista y las diferencias que puedo encontrar. Cuando hablamos de reencarnación, siempre lo damos o lo atribuimos al hecho de que vivimos pensando en que estamos aquí trabajando o pagando un karma, ¿de acuerdo?, que se pudo vivir en otro cuerpo. Pero de hecho, las reencarnaciones, ¿qué son las reencarnaciones? Las reencarnaciones son pequeñas partículas de diferentes familiares tuyos, de tu clan familiar, ¿vale?, que vienen directamente a formar un cuerpo y que en ellas hay una serie de memorias en la cual vienen a hacer una continuación del trabajo. Al menos este es mi punto de vista desde lo que yo he podido experimentar con la desprogramación biológica. Y cuando alguna vez también hemos hecho, no quiero decir hipnosis regresiva, pero sí hemos hecho alguna regresión en la cual nos ha permitido observar cosas que te das cuenta que se dieron realmente dentro de la familia. Recuerdos, etcétera, que van surgiendo. Muchas gracias, Cristina. Tenemos una pregunta de España, de Irma. Dice,
cuando tienes una madre que es ausente, te maltrata y encima trabajas desde niña y sobrevives sin amor, ahí es una gran, una se vuelve una tremenda rebelde. Es una pregunta, no, es un comentario, pero no sé si puedes, comentario con cara de pregunta, no sé. La pregunta continúa, y encima me empeño en limpiar el clan familiar. Encima me empeño, ¿cómo, perdón? En limpiar el clan familiar. Rebelde y intenta limpiar el clan familiar. ¿Qué podrías recomendarme? Bueno, aquí volvería a insistir en lo mismo, ¿no? Es decir, a lo mejor tu rebeldía viene porque estás haciendo una reparación biológica ante todo aquello que no te gusta. Lo primero yo te recomendaría es que puedas observar a tu madre y que puedas ver en qué tú te estás reflejando en ella, ¿vale? En el momento en que tú no aceptas algo y te rebelas es porque hay algo en tu interior que tampoco te gusta de ti. Así que yo creo que en algo puedes reflejarte en tu madre. Ahora, yo lo que te sugeriría es primero que indagues por qué tu madre ha actuado de esta manera. Y verás cómo de una forma u otra tú sentirás una cierta afinidad. Llegarás a una comprensión de ello y esto te permitirá no tener que actuar con rebeldía, sino de una manera mucho más sensata. La rebeldía no te lleva a ningún lado. Es simplemente dar la contraria. Pero si consigues llegar a ese punto de equilibrio, porque la rebeldía, plantéatelo, ¿a dónde te ha llevado? ¿Has conseguido algo a través de la rebeldía? Y ahora cuestiónate si a lo mejor encontrando ese punto de equilibrio en ti, escuchar realmente lo que sucedió y el por qué sucede y escucharte a ti cuáles son tus necesidades que estás esperando que te cubran otras personas, como es tu madre, en vez de cubrírtelas tú misma y quererte a ti misma, entonces aquí ya te podrás cuestionar y podrás ver de qué manera actuar frente a cualquier situación. No sé exactamente qué es lo que pudo suceder, necesitaría más información para poderte ayudar, lo haría de todo corazón, pero creo que el programa no da para más. Pero creo que considera el hecho de la rebeldía, ¿hasta dónde te lleva? Siempre escucha de qué manera, comportándote de una forma o de otra, puedes ser más generoso para todos y tú puedes estar mucho mejor. Mientras más das, más recibes. No te olvides de ello. Cuando tú te pones rebelde, lo que estás es poniendo una montaña, un obstáculo. Ábrete y verás cómo recibirás de otra manera. La rebeldía distancia y el amor te acerca. Con esto te puedo decir todo. Puedo dar fe de eso. De mi época de rebelde. Bueno, también es un factor de madurez, por supuesto. Bueno, sí, yo creo que la rebeldía ayuda en un principio, ¿no? Es como en la dinamita o en la pólvora que te impulsa, ¿no? Pero llega un momento que una vez que estás en el impulso ya es suficiente, no necesitas estar todo el tiempo en modo rebelde porque luego se te devuelve, como tú dijiste antes, o sea, el universo, eso de causa y efecto, lo que llaman karma, se te devuelve esa rebeldía en que todo se te revela, ¿no? Todo se te revela de una forma difícil. Claro, se te revela a ti. Claro. Pero es que hay una cosa que es cierto, es decir, la rebeldía lo que para mí es como una manifestación de necesitar asentar mi personalidad, pero la personalidad puede ser muy variable, según qué épocas estás viviendo puede ser de una forma, puede ser de otra, pero cuando ya actúas desde el corazón, la rebeldía no es necesaria. Cuando tú ya actúas desde tu esencia, ¿para qué necesitas ser rebelde? Al fin y al cabo tú sabes cuál es tu auténtica verdad y esto te da seguridad y tranquilidad y no necesitas demostrárselo a nadie, ni necesitas gritarlo a gritos, o sea, estás tranquilo contigo. Bien. Sí, pero cuando estás en el momento de rebeldía, para mí es un estado de lucha, pero que es por un profundo dolor interno y por una no aceptación, por una culpabilidad que tienes muy grande, por miedos, a veces por el papel de víctima,
es un cóctel tan jodido, perdona la expresión, porque cuando estamos en modo rebelde, lo que estamos es estamos gritando que nos está faltando amor, de ese amor que no nos estamos dando a nosotros mismos. Así es, totalmente. Entonces, por eso es que digo, la rebeldía distancia y el amor te acerca. Sí, por eso lo puedo decir bien porque muchos años que estuve en esa modalidad. Ya. Parte de nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Y de madurez. Correcto, correcto. Yo creo que eso es parte a veces es, bueno, decirlo en teoría, decir, no hay que ser rebelde, es muy fácil, pero yo creo que hay que pasar los procesos. Y yo creo que como compañeros de viaje hay que comprender al rebelde y decirle, bueno, ya se le pasará. Ya se le pasará. Claro que sí. Bueno, continuamos con las preguntas. Ajá. A ver, ¿por dónde estamos acá? A ver. Analía dice, no sé si es de Córdoba, Argentina o apellido Córdoba, pregunta. Yo quiero cambiar y fumo. ¿Puedo hacerlo? Está en mí dejar de fumar y no puedo gracias a no sé qué dice. Cristina, mi nombre es Gladys de Argentina. Quiere dejar de fumar. Bueno, de hecho, con la desprogramación se puede conseguir el dejar de fumar, porque todo tiene un sentido. Piensa que acabas convirtiendo al tabaco en tu mejor compañero. Mientras tú estás fumando, no sé si en Argentina es el mismo caso que aquí en España, que no te dejan fumar en ningún lugar, y de hecho yo lo agradezco. Sí, porque no fumo y bueno, sí que es cierto que el humo pues me molesta, ¿no? Sí que es verdad que en el momento en que tú estás fumando, normalmente, mientras estás fumando, tu cabeza se está planteando cosas, se está pensando y es como si estuvieras compartiendo esos momentos con el tabaco. Date cuenta, es una forma como si estuvieras compartiendo tus angustias y tus peores momentos con él. Por eso es que normalmente cuando estás estresada requieres más del tabaco, porque es la forma de tú poder compartir esas penas, ¿de acuerdo? Pero piensa con quién las estás compartiendo y qué te estás haciendo a ti, ¿vale? También hay otros significados dentro de la desprogramación bueno, que si tienes interés, pues bueno, me envías un correo y ya, si quieres podemos concertar alguna visita o algo para tratarlo más a fondo. Pero simplemente te doy una pista, ¿de acuerdo? Puedes dejar de fumar. También la desprogramación te va a permitir tomar la decisión para dejar de fumar y la que dejará de fumar, por supuesto, eres tú. Eso está claro, ¿vale? También tiene que ver con el fuego, falta de fuego, ese fuego interior y lo reemplazamos por el tabaco, ¿no? Y vida. El humo también representa la vida. Necesito vida, por lo tanto, me lo inyecto a través del humo del tabaco. Exacto. Es el aire que te llega a los pulmones, así que esto me da vida. Pero date cuenta qué tipo de vida, o sea, todo es un engaño, es una equivocación inconsciente, ¿no? Sí. Bueno, continuamos. Dice Diana de Colombia, dice, odio muchas cosas de las que hace mi mamá y ahora que soy mamá me doy cuenta que soy igual. Soy muy sobreprotectora de mis hijos y no sé cómo dejar de serlo sin miedo ni culpa. Vale, pues esto es porque ya te viene de atrás, ¿eh? Y además puede que sea precisamente por algún sentido de existencia que tú has recibido por parte de tu madre. Pero aquí tendríamos que mirar más a fondo qué factor es el que se mueve. Si puedes, te invitamos al webinario, que seguro que aquí lo podremos ver con profundidad y se te podría ayudar bastante. Valóralo, ¿de acuerdo? En todo caso, pues bueno, supongo que tú pondrás cómo pueden acceder a nosotros por si ella tiene interés. Pero es muy probable que esto ya viene en cadena, no de tu madre, ya viene desde arriba, desde los bisabuelos. Ahora que estoy hablando, aparece una información de mi correo, tote@lacajadepandora.eu y pueden escribirme cualquier información que necesiten.
Recordarles que el taller que tenemos el 20 de mayo tiene un precio de 50 euros, es muy, muy accesible. Bueno, continuamos con las preguntas. Y Patti de México dice, ¿qué hacer cuando tú eres tu propio enemigo y aunque lo quieras, no puedes lograrlo? ¿Qué hacer cuando tú eres tu propio enemigo y cuando, bueno, claro, tú eres tu propio enemigo porque posiblemente te estás autocastigando o te estás autosaboteando, ¿no? Primero hemos de ver qué tipo de cómo te estás autosaboteando, ¿de acuerdo? Y saber qué es lo que hay detrás. Desde un punto de vista de la desprogramación tendríamos que indagar. Claro, te podría dar la típica frase de quiérete a ti misma, acéptate, etcétera. Pero si no vemos qué es lo que te conlleva sabotearte de esta forma desde un punto de vista inconsciente, de nada servirá. Al menos desde un punto de vista de desprogramación, me gusta ir a la raíz del asunto. Así que estamos en las mismas. Si puedes, ponte en contacto con nosotros y ya sea a través del webinario o de otro medio para poderte dar mayor información y ayudarte. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que eso de saboteos es general, lo hacemos constantemente, así que ponernos a trabajar en esto, a investigar en nuestra... Como decía un mexicano que lo vi en un programa, la canasta familiar, leche, huevos y terapia. Está bien este enfoque. Está bien. Aquí hay una Analía de Argentina, dice, mi hijo murió hace 4 años de cáncer de colon, ¿por qué pasa esto? Mi nombre es Gladys, no sé por qué dice, mi hijo murió hace 4 años de cáncer de colon, ¿por qué pasa esto? Claro, aquí tendríamos que saber qué edad tenía tu hijo, ¿de acuerdo? Normalmente cuando hay un cáncer de colon es porque se puede haber vivido una situación dentro del clan como si te hubieran hecho una guarrada, ¿de acuerdo? Claro, si el niño es pequeño, lo más probable es que él tiene resonancia con personas o con los antepasados que pudieron haber vivido esta situación, ¿no? Situaciones que no se han podido digerir adecuadamente y que se han vivido como una guarrada tremenda. Entonces, esto afecta a nivel de colon. Ahora, hay que indagar más, hay que ver con quién hacía resonancia, etcétera. Pero lo que sí quiero decirte es que, bueno, lamento muchísimo la pérdida de tu hijo. Por supuesto, hay que tener mucha sensibilidad ante ello. Sé que las palabras a veces dices, bueno, porque tú no lo has vivido, pero sí puedo decirte que incluso hasta estas pérdidas, que las vemos como tal, ¿vale? Las vemos como una pérdida, forman parte de nuestro propio aprendizaje. Es decir, todos aprendemos de todo. Decirte que pérdida no es, sino simplemente ha hecho un cambio, una transmutación para otra forma de evolucionar y estoy convencida que poco a poco esto lo irás comprendiendo. Ahora, si quieres saber el significado de cuál es el cáncer de colon para evitar que pueda resurgir en otros familiares, que porque pueda haber resonancia o lo que sea, pues bueno, estaré encantada de poderte ayudar, ya sea en el webinario, si ponerte en contacto conmigo, como quieras, ¿de acuerdo? Sí. Comenta que tenía 34 años. 34 años. Bueno, entonces cabe la posibilidad de que estuviera en resonancia con algún familiar anterior y que al estar en resonancia él hubiera repetido patrones o hubiera vivido conflictos de la misma manera, con la misma emoción, ¿de acuerdo? Hemos de tener en cuenta que cuando nosotros vivimos una enfermedad, no es en sí, es decir, lo que nos causa la enfermedad es con la intensidad o el tiempo en que estamos viviendo esa emoción. Entonces, cuando se manifiesta la enfermedad, es cuando el cuerpo se ve obligado de decirte, hey, aquí hay una emoción que se tiene que solucionar, hay un conflicto que lo tienes que reconducir para que esta emoción no se repita. Y así funcionamos. Y eso pues es lo que se ha manifestado en tu hijo, que desgraciadamente pues no pudo reconducirlo. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, Analía, gracias por compartir tu experiencia y esperemos que
que recuperes tu camino, que tengas la visión y la paz para comprender este proceso, ¿no? Yo lo digo porque también he perdido a seres queridos, mi padre, mi hermana, y sé que es un proceso muy doloroso, pero que al final encuentras la respuesta y te das cuenta de que estas fugas, este regreso a la fuente tiene su lógica y su razón, siempre de amor, siempre de amor. Así es. Bueno, continuamos. Tenemos, a ver, que hay muchas preguntas y se me mezclan. Sobre la meditación, ¿qué recomiendas tú de manera correcta de meditar? Ya que tú has dicho que dirigías o dabas clases de meditación. Bueno, mira, hay una técnica en la cual yo la empleo bastante y esa es la técnica de Vipassana, ¿de acuerdo? Vipassana no se trata ni más ni menos que a medida que tú vas meditando, primero es tomar una postura correcta, siempre manteniendo toda la espalda recta. ¿Por qué? Porque es una forma de poder tener una conexión desde lo que es el universo, el cosmos, con nuestra raíz, que es la Tierra. Por eso normalmente pues hacemos también una postura de recogimiento y esto lo que nos permite es estar alineados con la Tierra y el cielo o el universo y centrar nuestra respiración, es decir, nuestra mente centrarla con la respiración. Cuando tú puedes observar el movimiento de tu propio abdomen, es una manera en la cual también te vas centrando en ese punto y toda tu atención está yendo sobre tu respiración. La respiración, de hecho, también muchas veces es la que nos permite desbloquear muchos centros energéticos que tenemos. Entonces, si con la meditación tú consigues centrar tu atención en la respiración, ya estás haciendo un gran qué. Y tanto es así que como en algunas veces los pensamientos también se intervienen y se cuelan, en el simple momento en que tú vuelvas a darte cuenta que te has despistado con un pensamiento y te vuelves a centrar en tu respiración, vuelves a estar en una entrada de meditación. Y es una forma de ir ejercitando, llevando prácticas. Ahora, dentro de la meditación se mueven muchas otras historias. Por ejemplo, los mudras, cada uno tiene un significado. Un mudra es el que puede crear un movimiento energético interior en tu cuerpo, te puede dar una sensación de fortaleza, poder, te puede permitir interiorizar con más facilidad. Es decir, es todo un mundo. Así que si quieres experimentarlo, te lo aconsejo. Vas a ganar muchísimo. Muchas gracias, Cristina. De nada. Continuamos. Tenemos a Moni, que dice, buenas tardes, entonces la reencarnación es porque no he trascendido yo, mis ancestros de esta vida, abuela, padres o cuáles. Es decir, bajo mi punto de vista de la reencarnación, efectivamente, es más que no hayas trascendido, es que son todas esas emociones que no han sido bien reconducidas y que en el momento en que ellos han muerto, ¿vale? O que han hecho la transición, porque utilizar la palabra muerte a mí no me gusta, me gusta más utilizar la transición. Cuando hacen esa transición, quedan escritas conforme hay cosas pendientes por solucionar. Así que si tú estás en la misma frecuencia, lo recibes tú y como conectas con diferentes familiares que han fallecido, pues te toca a ti repararlo. Y es a lo que le dices el típico karma. Realmente es así. Incluso si, por ejemplo, sabéis que, por ejemplo, Brian Weiss, etcétera, y otros investigadores hablan sobre las reencarnaciones o vidas atrás. Cuando empezamos a observar vidas atrás, puede que tú tengas conexión incluso con no bisabuelos, con tatarabuelos y que van mucho más atrás. Y puede que tú puedas recibir memorias de personas que forman parte de tu clan familiar y que a lo mejor ni siquiera podían ser del país donde tú estabas, que podían ser descendencia, no sé, a lo mejor yo puedo tener descendencia árabe, yo qué sé, es que pueden haber muchos casos. Entonces te vienen memorias y crees que es porque estabas en otro país. Pues sí, es decir, un familiar o alguien que pertenecía a tu clan familiar estaba en otro país, en la cual después pues bueno, hubo una descendencia. Daros cuenta cómo todo va en cadena y tiene un sentido.
como tiene un sentido los apellidos, como tiene un sentido nuestros nombres. Fijaros mucho en vuestros nombres. Observar vuestros nombres, buscar el significado de vuestros nombres y veréis cómo tiene mucha consonancia con vuestra forma de ser y la manera en que estáis llevando la vida. También tiene mucho que ver, pero todo esto lo ignoramos, no nos damos cuenta. Bueno, ya me he salido un poco del tema de la pregunta. Muchas gracias, Cristina. Ahora una pregunta que te hago que se me viene a la mente ahora que hablamos de esto, de la trascendencia y qué sucede cuando estas familias, cuando ya, digamos, ya se sabe que los hijos no van a tener descendencia, que, digamos, aunque sean varón y hembra, ambos se casaron pero no tienen hijos ninguno. Bueno, a ver, en principio, cuando estamos hablando de, aunque tú no tengas hijos, no te preocupes que si tu hermano tiene hijos, lo van a recibir tus sobrinos. Por eso, No, ninguno, que no tengan ninguno de la descendencia. Bueno, entonces aquí está claro que es un conflicto tan potente que es mejor ya que este clan desaparezca, por supuesto. Sí, porque... Es una, sí, o sea, es un conflicto de decir, es un clan que más vale que no pueda continuar evolucionando, está claro. Pero no puede tener un enfoque positivo también en el sentido de que es un clan que ha evolucionado tan bien que ya es suficiente. Porque yo conozco una familia así y es una familia muy hermosa, ¿eh? Podría ser, aquí no te lo sé decir, es decir, pienso que puede darse también, ¿por qué no? El hecho de que todo se ha desarrollado de tal manera en la cual ya no haya nada que repararse. Correcto, por eso decía, porque tú argumentabas de que esta cadena puede deberse a que hay que solucionar y solucionar y solucionar y se sigue extendiendo, pero llega un momento, por ejemplo, esta familia que yo conozco son entrañablemente armoniosos. Pues bueno, cabe la posibilidad que precisamente ya aquí hayan finalizado y piensen que ya no se necesite más, o sea, que sean tan conscientes de sí mismos. Pero la verdad es que desde un punto de vista biológico hasta esto es extraño, ¿eh? La verdad no te sabría decir. En general, cuando una persona no puede tener descendencia es porque, o primera, ha habido muerte en un parto, en anteriores generaciones, o puede haber sido el haber tenido hijos haya conllevado mucho conflicto y carencia, ¿de acuerdo? O que incluso puede ser también el hecho de tener un hijo en anteriores generaciones haya conllevado en que uno de los cónyuges hubiera desaparecido. Entonces siempre prevalece más instintivamente el querer mantener al cónyuge que no al hijo. Porque con el cónyuge es con el que puedes hacer que prevalezca, ¿vale? Tu dinastía. Pero si no hay cónyuge, no puede prevalecer. ¿Comprendes? Entonces, desde un punto de vista instintivo, es preferible conservar a la pareja antes que al hijo. Claro, y aprovechando, te continúo la pregunta, que es interesante porque en el seminario, en el taller, tendremos la oportunidad de tocar el tema de los hijos adoptivos. Sí. Aquí, ¿cómo funciona esta conexión de hijos adoptivos? ¿Cómo funciona esta trascendencia, esta transmutación de energías y de... Bueno, de la misma manera que, es decir, normalmente cuando a mí me viene algún caso que me dicen es que yo soy adoptado, yo me baso muchísimo con la historia de los padres adoptivos, porque parece mentira, pero están muy en consonancia. Es decir, si se han atraído hijo y padres adoptivos, por algo es. Y de hecho, este hijo adoptivo tendrá que seguir su camino, aunque no sean sus padres biológicos. Y cuando alguna vez hemos hecho un trabajo, que se dio un caso, hicimos un trabajo con un chico y luego él estuvo haciendo una indagación sobre su vida, después de haber hecho una exploración muy potente, resulta que sí, que todo lo que habíamos averiguado, que habíamos sacado a luz con referencia a sus padres adoptivos, hizo una comparación, indagó, consiguió información sobre sus padres que habían sido los biológicos,
Mira, no me preguntes cómo lo consiguió, pero lo consiguió. Y bueno, realmente es que había una similitud increíble. De hecho, cuando tú estás trabajando con una persona, el momento en que tú das diana a nivel inconsciente, hay una resonancia muy fuerte y eso se manifiesta. Se manifiesta a través de una emoción, ya sea a través de una risa histérica, una risa muy potente, o a través de un llanto, un lloro, una sorpresa, un estado de parálisis, de quedarte decir qué ha pasado, ¿vale? Catatónico, por decir. Entonces, todo esto, cuando tú das diana, el propio inconsciente ya lo saca a luz. Entonces, hay una parte intuitiva y una parte también que utilizamos la misma información de los padres biológicos. Todo esto es un pool o un conjunto de cosas que también nos permite trabajar con mucha tranquilidad el tema de personas adoptivas. O sea que si es vuestro caso, si hay alguien que sea con estas características, no os desaniméis porque de verdad se llega muy a fondo de la raíz. Mi experiencia ha sido así que seguir adelante, que podéis encontrar muy buenas respuestas. Muchas gracias, Cristina. Tenemos más preguntas. Aquí, por ejemplo, Jonathan Muñoz pregunta, ¿cómo puedo saber el camino de mi existencia si no me puedo concentrar en nada y ahora padezco depresión y no sé muy bien por qué? Si ya tengo todo lo que quiero tener, ¿qué hago para saber mi camino? Vale, a ver, mira, primero, si tú tienes, precisamente, si tú tienes una depresión, cabe la posibilidad que sea porque no sabes cuál es el sentido de tu existencia. Cuando una persona vive una depresión es porque detrás hay una falta de identidad, ¿de acuerdo? O también podría ser por el hecho de que hay un miedo a la muerte o a los cambios muy fuertes. De hecho, la muerte es una transición y es el cambio más importante que podemos vivir, ¿vale? Que nosotros podemos vivirlo en nuestra vida, es decir, la transición a lo que se le llama la muerte. A ver, si en principio la forma de poderlo saber es obteniendo una serie de información, de saber cómo vivió el parto tu madre, qué circunstancias estaban viviendo entre tu madre y tu padre, situaciones en el trabajo, situaciones en el entorno familiar, cómo lo vivía ella, si fuiste bien aceptado, si no lo fuiste, si en un momento dado esperaban que fueras una niña y resulta que has sido un niño. Si hubo una idea de quererte abortar, podría ser un sinfín de cosas o simplemente que uno de los padres no estuviera de acuerdo en que vinieras al mundo. También puede ser que sea síndrome yaciente. Síndrome yaciente quiere decir que tienes que reemplazar a un difunto de un anterior antepasado tuyo, en la cual ese es un tema también que se da con mucha frecuencia y esto se trabaja bastante en la desprogramación porque crea una falta de identidad, también crea mucha confusión, no sabes qué camino tomar. ¿Por qué? Porque de una forma u otra es un duelo mal hecho que se dio en generaciones anteriores y de una forma u otra tú recibes la información que tienes que sustituir a ese difunto. Por lo tanto, tu energía queda solapada con la energía del difunto. ¿Qué sucede? Tienes una falta de identidad, no sabes qué camino tienes que tomar. Y todo esto te crea dispersión, confusión. Hay una serie de características que nos permitirían saber si eres síndrome yaciente. En el webinario esto lo vamos a trabajar también, porque hay muchas personas que tienen ese problema y no saben de dónde se les origina. Así que, si quieres, tenlo presente porque creo que a través del webinario se te podría dar la clave de cuál es el origen de tu situación y te podríamos ayudar a descubrir cuál es el sentido de tu existencia, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Cristina. De nada. Tengo una pregunta de Sandra Velázquez, dice, de México, quisiera saber por qué alejo a las personas que quieren un futuro a mi lado como esposos. Soy complicada y a veces no sé, a veces ni yo me entiendo. Bueno, a ver, en principio, claro que puede ser que puedas tener un sentido de existencia, de que te hayas hecho un pacto con tu madre o con tu padre, ¿de acuerdo? Conforme no puedes adquirir ningún compromiso con nadie, tienes que estar en plena disponibilidad. Tendríamos que saber qué circunstancias fueron las que se movieron.
También puede darse el caso de que en tu clan familiar anterior se hubieran podido vivir situaciones de duelos que no se hicieron con respectivas parejas, duelos ya sea por muerte o también por separación. Pueden ser un sinfín de cuestiones. Puedes atribuirlo a que miedo a tener que asumir un compromiso o miedo a que en un momento dado necesito alejar a las parejas porque yo puedo ser un peligro para ellas, también puede ser. Es decir, tendríamos que ver un poco, no, es verdad, o sea, hay casos así también, hay casos de que de una forma u otra. Hay casos de decir, no soy recomendable. A nivel inconsciente puede haber la información por parte de ella que no sea recomendable. Es decir, no puedo adquirir un compromiso porque tengo que estar en plena disponibilidad para otras circunstancias, o no soy recomendable. O no es recomendable porque tengo mucho miedo a que me hagan daño, en la cual ella ignora de dónde viene ese miedo. O sea, hay esos tres vertientes. Entonces, a través de esos tres vertientes por donde nos podríamos mover para descubrir qué es lo que se le mueve en su inconsciente, que lo que hace es alejar a las personas que ella realmente desearía que fueran sus respectivas parejas. Y se da mucho esto, ¿eh? No sabes cómo, puede ser las alejas pues a través de un comportamiento agresivo o simplemente pues, bueno, todo esto puede suscitar. Pueden haber estos tres vertientes que tendríamos que llegar a la raíz de dónde viene. Así que también te invito en el webinario, que seguro que aquí podríamos indagarlo, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias, Cristina. Continuamos. Aquí tenemos, creo que es la última pregunta de hoy, de México, Clara. Dice, ¿por qué cuando alguien enferma a los 11 años con diabetes infantil y a los 32 años cáncer de cervix, a qué se debe esto de enfermarse a cada rato? ¿Y cómo puede liberarse de ello? Yo me imagino que es la misma persona. Vale. Bueno, a ver, si tú, por ejemplo, tuviste diabetes infantil, pues bueno, aquí piensa que depende de las características, pero normalmente la diabetes es azúcar. Entonces, el azúcar es un tema de ternura, ya sea que puedas tenerle miedo a la ternura o que requieras de ternura y no haberla podido tener. Teníamos que indagar un poco más a fondo. Cuando estamos hablando del cáncer de cervix, normalmente es porque pudiste haber vivido, ya sea tú o una generación anterior, el hecho de, es un duelo, entre comillas, mal hecho. Textualmente, un cáncer de cervix es cuando sabes que ya no vas a tener la penetración de la persona que tú quieres. Así de claro. Es decir, cuando esa persona desaparece de tu vida y tú lo vives muy mal, con mucha angustia, entonces automáticamente se te refleja en el cervix. ¿Vale? Entonces te lo digo porque es un tema que suele darse. También hay que ver por qué está causado, ya sea porque es cáncer de cervix tal cual o originado por el papiloma. ¿Ok? También se puede dar. Entonces... Pues muchas gracias, Cristina. La verdad es que estoy muy, muy contento de este programa. Ha estado brillante, brillante. Siempre, siempre está brillante, pero hoy especialmente. Mucho, mucho. Y bueno, señores, hemos resuelto, creo que la mayoría de las preguntas. Estamos ya casi a 2 horas del programa y vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando el programa. Quiero invitarlos a todos a participar en el próximo webinario que tenemos el 20 de mayo con Cristina. Es un precio muy, muy asequible de 50 € para que todos podamos participar. Será el webinario online, será todo el día y ampliaremos toda esta información que es espectacular, para mí es impresionante. Y también lo importante, los 5 pasos, el descubrimiento, la comprensión, la aceptación, para luego integrar y transformar. Yo creo que es una gran oportunidad y bueno, cualquier información adicional, tienen mi correo, tienen mi teléfono, pueden enviarme un WhatsApp, estoy 100% disponible. Y bueno, Cristina, gracias por este programa tan hermoso que nos has regalado, por toda la información que has compartido y bueno, si quieres añadir algo, enviar un mensaje. Y antes de que te comentes,
pues gracias a todos los que han visto este programa, a los que nos han acompañado, a los moderadores que nos han guiado para que todo haya salido en orden. Y bueno, Cristina, te deseo la palabra para que te despidas. Bueno, también quiero daros las gracias, pero antes de despedirme, sí solo hacer un pequeño hincapié, que tener en cuenta que en el webinario muchas veces os podéis cuestionar de decir, ostras, es que, claro, ¿cómo van a trabajar mi caso? Tenéis que pensar que todos los que conectéis, habrán muchos puntos que tengáis en común. Y lo que en uno se trabaje, es muy probable que en ti se te pueda reflejar también. Entonces verás como trabajando entre unos y otros, no solo vais a trabajar un solo punto, sino se van a trabajar diferentes puntos en la cual tú vas a estar en sintonía, porque los iguales nos atraemos. Cuando todos estamos en conjunto trabajando, y esto lo tengo por experiencia, porque cuando hago una desprogramación grupal, pensar que no sale una sola persona desprogramada, salen varias, porque hay una conexión y una interacción brutal entre unos y los otros. Entonces, tenerlo muy presente, porque si alguna vez os lo cuestionáis, que sepáis que a lo mejor podéis venir o os inscribís por una sola cuestión y vais a acabar no con una, sino con varias trabajadas. Vais a descubrir no una, sino varias. Esto no lo pongáis en duda. Es muy enriquecedor. Y bueno, daros las gracias a todos, de verdad, por vuestra paciencia también, vuestro seguimiento. Espero que os haya podido ayudar en lo que sea posible. Y ayudar tampoco es una palabra que me gusta utilizar. Yo creo que compartir, esa es la palabra, ¿de acuerdo? El haber podido compartir con vosotros. Y bueno, hasta una próxima. Pues muchas gracias. Ahora voy a poner un poquito de música para despedir el programa. No te vayas a ir todavía. Y bueno, amigos, gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa de Charlas con Tote. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.